Mabrica, bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Talk Taíno en español. Soy Priscila Colón, cofundadora y creativa de Casa Areito, cuya misión es promover el idioma y la cultura taína. Hoy hablaremos sobre la confusión entre el sonido de la J y la H. Y la pregunta es, ¿había palabras en taíno que comenzaban con el sonido ja de la J o con una H muda? Miremos estas dos palabras en taíno. En español, la primera palabra es huracán. En inglés es hurricane. La segunda palabra es hamaca, mientras que en inglés es hammock. ¿Cuál es la diferencia? El sonido al principio de la palabra. Entonces, si esas dos palabras provienen del taíno, ¿qué sonido llevaban al principio? ¿Era ja o a? Muchos de los lingüistas taínos sostienen que estas palabras comenzaban con el sonido ja. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos que retroceder en el tiempo. Les voy a contar brevemente la historia sobre la H en el idioma español. La H no siempre fue muda en español. Cuando la H llegó a España, las cosas se pusieron locas. España no era un país unificado como lo conocemos hoy día. Era un montón de reinos separados y cada uno tenía su propio idioma. En el norte había influencias de las lenguas celtas, del francés, las lenguas germánicas, entre otras. Y en el sur, la mayor influencia provenía de los musulmanes, quienes hablaban el árabe, y los judíos, quienes hablaban el ladino. Debido a su proximidad al continente africano, muchos de los africanos del norte entraban y salían del área. Así que en la península ibérica se hablaban muchos idiomas. Es más, durante mucho tiempo el sonido de la F y la H se intercambiaban. Por eso en español tenemos los apellidos Fernández y Hernández. Ambos significan lo mismo, solo que dependía de cómo lo pronunciabas. En otras palabras, podías usar el sonido de la J, ja, o una H muda. Por ejemplo, las palabras jalar y alar significan lo mismo, tirar de algo, simplemente que se usaban tan indistintamente que ahora son palabras separadas. En este tiempo no había reglas de pronunciación como las tenemos hoy, así que algunas H's se convertían en F's, algunas F's en H's, algunas H's se pronunciaban como J's y otras veces eran mudas. ¡Qué locura!, ¿no? Otra razón por la confusión es que al principio la élite o la clase culta o educada pronunciaba la H con el sonido J de la J y luego decidieron que eso era inculto y dejaron de pronunciarla así, mientras que las personas con menos educación continuaron pronunciando la H con el sonido de la J. ¿Y qué tiene que ver esto con el taíno? Bueno, saltemos en el tiempo a 1492. Aquí viene Cristóbal Colón, un italiano, con una tripulación del sur de España. Sabemos con certeza que la H seguía siendo pronunciada con el sonido de la J hasta mediados del siglo XVI, más o menos. Así que eso es después de la llegada de los españoles al Caribe. Es más, el primer diccionario de la lengua castellana no se escribió hasta el año 1611. Y aún en esa primera versión había palabras que aparecían varias veces, pero deletreadas de diferentes formas. Así que las reglas de ortografía en español todavía no estaban bien establecidas. Es importante anotar que la mayoría de las personas que viajaron con Colón venían del área de Andalucía, y los andaluces específicamente se negaron a cambiar la pronunciación de la H. Ellos seguían pronunciándola como una J. Y como sabemos, con el tiempo se decidió que la J llevaría el sonido J, mientras que la H se convertiría en una letra muda. Esto quiere decir que en medio de esta confusión lingüística en español, los españoles estaban tratando de escribir lo que oían en taíno. Así que regresando a las palabras hamaca y huracán, vamos a analizar las partes de estas mismas para poder saber cómo podían haber sido pronunciadas. Primero miremos huracán o huracán. Hu significa aire, aliento. Jura significa viento.
Can es una abreviatura de la palabra Nacan, que significa centro. Así que huracán significa centro del viento. Y tiene sentido, ¿no? Y oímos este sonido hu en el nombre yucahu, el semí o espíritu ancestral que nos dio la yuca para comer. Yucahu podría interpretarse como el aliento o lo que le da vida a la yuca. Yucahu y otros semíes o semís no son dioses como los definen los cristianos. Son ancestros venerados. Si quieren más información sobre la espiritualidad, espiritismo o brujería taína, les recomiendo que sigan a Bruja Cat en YouTube. Ella tiene una serie de videos donde explora en más detalle cada uno de los semíes taínos. Ahora examinemos la palabra hamaca o hamaca. La parte ha aparece en palabras que describen algo que cuelga. Sabemos que una hamaca se cuelga, así que debe comenzar con el sonido ha. La parte maco se refiere a algo tejido. Cuando unes estas partes, te das cuenta de que hamaca se refiere a una cama tejida que se cuelga. ¿Y cómo sabemos con certidumbre de que ha se refiere a algo que se cuelga? Bueno, hay otras palabras que comienzan con ese sonido. Por ejemplo, la palabra jaba significa cesto que se cuelga. Los taínos creaban estos cestos con fibras naturales y los llevaban colgados de los hombros o en las espaldas, como una cartera para llevar cosas pequeñas. También hacían jabas mucho más grandes para llevar sus lanzas, flechas y hasta sus hamacas. Muy interesante, ¿no? Ahora, ¿por qué no repasamos la lista de vocabulario que aprendimos hoy? Hu, aire, aliento. Jura, viento. Huracán, huracán o centro del viento. Ja, que cuelga. Maco, tejido. Hamaca, hamaca o cama tejida que cuelga. Jaba, cesto que cuelga. Les quiero decir que estoy divirtiéndome un montón haciendo estas investigaciones y descubriendo estos datos fascinantes sobre los ancestros taínos. Y espero que a ustedes les guste también. Mientras tanto, déjenme sus ideas y sugerencias para temas en los comentarios. Trataré de hacer videos para todo lo que pueda. No se olviden que tenemos libros para niños para que las nuevas generaciones comiencen a aprender el taíno también. Gracias nuevamente por emprender este viaje conmigo para aprender el taíno, porque yo sé que juntos lo lograremos. Mientras tanto, Tai Carayá Guaitiao Nagu.